Mis queridos hermanos, cordial saludo, gran abrazo. Continuamos en este nuevo año estudiando la palabra de Dios y vamos a seguir meditando en la epístola de Santiago. Hemos avanzado ya hasta el capítulo número 4 y hemos sido bendecidos viendo el propósito del Señor con la epístola de Santiago en la vida de los creyentes, mostrándonos las pruebas definitivas de cómo somos los creyentes, qué amamos los creyentes, cuál es el deseo de cada uno de los que somos de Cristo. Y vamos a continuar en el capítulo número 4, estudiando hoy desde el versículo número 7 hasta el versículo número 10. Vamos a leerlo en la versión Biblia de las Américas. Dice Santiago 4, 7 al 10. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Y hemos visto, mis queridos, ese gran propósito de Santiago, de quienes se dicen cristianos prueben su fe para saber si es genuina o falsa. Hemos visto desde el capítulo 1 cómo Santiago nos plantea cómo el cristiano es perseverante en medio del sufrimiento, cómo el cristiano tiene una respuesta adecuada a la escritura, a la palabra de Dios, cómo el cristiano en su trato con otros demuestra amor imparcial. Como el cristiano, en las obras prácticas de la vida diaria las demuestra. Y hace un énfasis bien grande Santiago en lo que tiene que ver con la lengua. Y no solamente con la lengua, sino con la mente que controla la lengua. Por eso nos ponía un énfasis bien destacado en la sabiduría terrenal comparada con la sabiduría de Dios o la sabiduría celestial. Y ese tema está enganchado todavía en el capítulo 4. Porque una prueba de esa sabiduría celestial, de esa sabiduría que viene del Señor, es nuestra amistad, que Santiago hace un gran contraste entre la amistad con el mundo y la amistad con Dios. Entonces, esa verdad esencial nosotros la veíamos en el capítulo 4, por ejemplo, versículo 4, donde Santiago nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Entonces, Santiago hace un énfasis en que hay una amistad hacia Dios, que somos amigos de Dios, contrastada con una amistad hacia el mundo. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahí hay otro contraste igualmente. El que quiere ser amigo del mundo, el que tiene amistad con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y eso lo planteaba Santiago en el capítulo 4, en la parte práctica, mostrándonos que si hay conflicto con los demás, a un conflicto con uno mismo, es esencialmente porque hay un conflicto con Dios, hay una enemistad con Dios, que se reflejan, no prestar atención a las escrituras, no prestar atención al propio corazón orgulloso de cada uno de los hombres de este mundo. Y aquí vemos una verdad esencial del evangelio, es que cada uno de los hombres nace en enemistad con Dios, nace lejos de Dios, nace con una relación rota con Dios por el pecado. Existe una separación entre Dios y los hombres. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo, y lo vamos a ver aquí en Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11, vino a solucionar. Y Pablo nos dice aquí que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y tengamos bien en cuenta esa palabra pecadores, porque aquí la está relacionando sin lugar a duda con incrédulos, cuando todavía éramos incrédulos. Y Santiago va a hacer algo similar. Versículo 9. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces, esa relación que estaba rota, la única manera de solucionarla es por el camino de Jesús. Como dice el versículo 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos,
con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Entonces esta realidad espiritual, mis hermanos, de que estábamos en enemistad con Dios y que solo por medio de la buena noticia de que Jesucristo murió por nuestros pecados, que allí se mostró el gran amor del Padre, podemos establecer una relación de amistad con Dios. Y de esa manera es que podemos tener la seguridad de que nuestra salvación, nuestra amistad con Dios, ahora restaurada, descansa en un fundamento firme que es la obra perfecta de Jesucristo. Versículo 11 de Romanos 5 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y de la misma manera, Santiago pues nos ha planteado el problema ahí en los primeros 6 versículos del capítulo 4, del cual vamos a leer el 6, porque Santiago ya nos apunta ahí a la solución del problema. Hablando de la condición de un incrédulo que ama el sistema mundo conducido por Satanás por encima del amor, la amistad, la relación con Dios. Pero la nueva del Evangelio está plasmada aquí en Santiago 4:6. Dice que, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí hay una llave hermosa de la verdad espiritual del Evangelio, de que el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice el libro de Hechos. No queriendo que ninguno perezca, dice Pedro en su segunda epístola, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que Él por su gracia quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por consiguiente, en toda la palabra Dios lanza arrepentidos, llamados a los hombres para que se arrepientan y regresen a Él y sean salvos. Y esa verdad del Evangelio es la que nos plasma aquí Santiago. Entonces aquí, después de mandarnos esta clave espiritual de Santiago 4:6, fíjate que Santiago 4:7 utiliza un por tanto en la versión de las Américas para de alguna manera desmenuzarnos la situación del Evangelio, no solamente para el incrédulo, sino también para el creyente que está siendo santificado, que está creciendo en su amistad y en su relación con Dios a través del mismo Evangelio. Por eso vemos aquí ese por tanto, que sin lugar a dudas dice aquí, está pensando en los pecadores, hablando de los no creyentes, pero que los creyentes tomamos de ahí una fuente de vida para nuestro crecimiento espiritual. Y fíjate que el Señor usa apenas en 4 versículos varios imperativos, varios mandamientos: someterse, resistir, acercarse, limpiar, purificar, afligirse, lamentar, llorar, humillarse. Y estos imperativos, estos mandamientos, sin lugar a dudas, es para mostrarnos esa mayor gracia que Santiago acaba de mencionar, esa gracia justificadora, santificadora, glorificadora de Dios para salvación. Y eso es lo que vamos a estudiar, mis hermanos, pensando en que son herramientas que el Señor nos muestra para invertir. ¿Invertir en qué? Bueno, en lo más importante, y es nuestra relación con Dios. Por esto este mensaje podemos llamarlo invirtiendo en mi amistad con Dios. Una amistad que yo no consigo, una relación que no he hecho, del cual no he sido mediador, sino que ha sido Jesucristo el mediador, pero que puedo alimentar por el mismo evangelio que me ha llevado a ella. Y vamos a ver esos 9 o 10 mandatos que nos plantea Santiago en 3 actitudes, en 3 grupos de actitudes que nos van a servir para fortalecernos en la realidad espiritual para este nuevo año. La primera es la actitud de la docilidad, la segunda es la actitud de la pureza y la tercera es la actitud del arrepentimiento. Y vamos a empezar hablando de la actitud de la docilidad. Y miremos los primeros versículos de Santiago 4:7. Dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y mis hermanos, esta actitud es la que nos hace tener la suficiente humildad y capacidad para considerar y aprovechar la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Y de qué manera lo expresamos? Pues con obediencia, con mansedumbre, siendo personas maleables y dúctiles en las manos del Señor.
Y la expresión clásica de toda la Biblia para hablarnos de mansedumbre, de docilidad, de la capacidad de ser maleable, de ser formado, es la oveja, que en la mano de su Señor es guiada. Y en estos versículos tenemos resaltado los 3 verbos imperativos, los 3 mandamientos que reflejan un poquito esa actitud de la docilidad. El primero es la sumisión, que significa literalmente estar por debajo en rango. Y en este caso tiene que ver con una acción sumamente voluntaria a someternos a Dios. Y recordemos que el principio del Evangelio, pues finalmente es el sometimiento a las verdades que Dios nos revela a través de su palabra. Empezando por quién es Dios, que Dios es el Señor y Creador, mostrándonos quiénes somos, que hemos pecado y estamos lejos de esa amistad con Dios. Sometiéndonos a que el único camino, la única verdad y la única vida, pues es el Señor Jesucristo y su obra perfecta en la cruz. Bueno, en contraste con nuestra naturaleza y nuestra cultura y lo que nos es impuesto por la sociedad, en el que el sometimiento, sin lugar a dudas, es visto como algo malo. La sumisión, mis hermanos, es buena. Y el Señor nos llama a someternos a su palabra y en los asuntos más prácticos de la vida, a someternos a la autoridad. Los hijos a los padres, los ciudadanos a los gobiernos, sin lugar a dudas, los empleados a sus autoridades, a sus jefes, las esposas a sus maridos, los creyentes sometidos a las autoridades de la iglesia, a sus pastores. La Biblia está llena del concepto de la sumisión. Y de la sumisión, en principio, a Dios, que califica todas las otras. Por eso también, aunque alguien pueda exigirnos algo contradictorio a lo que la Biblia nos llama a hacer, sin lugar a dudas, la Biblia no nos llama a someternos a eso. Necesitamos, mis hermanos, y a veces somos poco enseñados en la docilidad, pero el ejemplo perfecto es Jesucristo. El Señor nos hace una invitación y nos dice: lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 11 del 29 en adelante. El llamado del Señor es a que experimentemos junto a Él ese camino de aprendizaje de la sumisión. Y dentro de esas mismas expresiones de docilidad, aquí Santiago nos invita a resistir pues al diablo, el cual huirá de vosotros, dice Santiago. Y la resistencia es la otra cara de la moneda, pues de someterse a Dios. En la medida que nos sometemos a Dios, estamos resistiendo al diablo. Esa palabra resistir también es un término militar que tiene que ver con oponerse, con levantarse en contra. En este caso, en contra del mismo diablo, del mismo mentiroso, del mismo calumniador, del mismo enemigo de Dios, que se ha manifestado como enemigo también de los amigos de Dios. Y mis hermanos, desde el principio la estrategia principal del diablo ha sido tratar de hacer pasar una mentira por una verdad. Fue la estrategia en el Edén, haciendo dudar a Eva, sembrando cizaña en su teología sobre Dios y sobre lo que Dios hace, y continúa haciendo lo mismo el saboteador, el engañador, el mentiroso. Y mis hermanos, sin lugar a dudas, el diablo es poderoso. En la medida en que nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. En la medida en que somos controlados por el Espíritu Santo, en que somos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, estaremos resistiendo la mentira del diablo manifestada pues en esta sociedad, en la manera en que vive y en nuestro propio corazón, que tiende al orgullo, al pecado y a todo lo que no es agradable al Señor. ¿De qué manera somos controlados por el Espíritu Santo? Mis hermanos, la palabra, dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros.
la palabra de Cristo sirva para enseñarnos, para exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, ya sea cantada, ya sea a través de la lectura, del estudio, de la meditación de la palabra. Eso nos va a hacer estar firmes. Y la manera práctica de aplicar esa palabra que entra en nuestra mente, pues es la armadura de Dios. Fíjese lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es otra manera de decir someteos a Dios. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios, que se compone de la verdad, de la justicia, la fe, el evangelio, la salvación, la palabra, la oración. Todas estas cosas, mis hermanos, son indispensables para que por un lado nos estemos sometiendo a Dios y por el otro estemos concentrados en resistir al diablo. Y mucha gente puede preguntarse, oiga, pero ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy débil? ¿Por qué estoy cayendo en pecado? Mis hermanos, ¿cómo está nuestra lectura, estudio, meditación en la palabra? ¿Cómo estamos concentrándonos en el evangelio, en nuestro crecimiento espiritual, en la oración, en nuestro entendimiento de la justicia de Dios? ¿Cómo se está acrecentando nuestra fe? Seguramente es porque no estamos tal vez concentrados en estas cosas, no estamos siendo intencionales en estas cosas. Y mis hermanos, sin el Señor, pues somos enclenques por nosotros mismos. El ejemplo fue el de Jesucristo en la tentación allí, por ejemplo, en Mateo 4, el Señor nos da una cátedra de qué resistir al diablo. ¿A través de qué? De estar fortalecido con la armadura de Dios, en la palabra de Dios, en la oración, concentrado en someterse a Dios. Y finalmente, al igual que con el Señor Jesucristo, el diablo trató de tentó, pero el Señor resistió. Y finalmente el diablo huyó de ese lugar. Mis hermanos, es nuestra fortaleza y nuestro ejemplo el Señor Jesucristo. Y vamos a ver una tercera expresión de la docilidad. Sin lugar a dudas es la cercanía. Y la cercanía tiene que ver con el deseo por alguien, el deseo de intimar con alguien. Cuando queremos estar con alguien, invertimos para estar cerca de esa persona. El Señor lo ilustraba y nos lo mostraba a cada uno de nosotros diciéndonos, bueno, ¿qué es lo verdaderamente importante en la vida? ¿Qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ahí no está hablando solamente de conocer intelectualmente quién es Dios, conocer esos datos bíblicos o esos datos teológicos, sino está hablando de una relación íntima con Él, una relación muy cercana. Está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el deseo del Padre, el deseo del Hijo, ha sido que la comunión de ellos la compartamos nosotros de la misma manera. Y nos hace un llamado, y bueno, y el Evangelio es un llamado a acercarnos, a que hay una gran noticia, y es que tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios y no ser quemados por su santidad, no ser muertos por su santidad. Por eso el Evangelio que demanda que sea con un corazón sincero, no cualquier cercanía, no una cercanía religiosa. En el Antiguo Testamento el Señor, cuando pensaba en el acercamiento de los hombres, advertía claramente, por ejemplo, por medio de Isaías, que no fueran hipócritas ni superficiales, porque este pueblo, dice el Señor, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, y está muy bien, pero lo que está mal es que su corazón está lejos de mí, dice el Señor, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido simplemente enseñado, dice Isaías 29:13. Entonces, mis hermanos, hay muchos enemigos en nuestro camino, muchos obstáculos que quieren o anhelan que no nos acerquemos a Dios. Eso tiene que ver con las inversiones de nuestro tiempo, de nuestro dinero, con dónde está nuestra mente, en qué estamos invirtiendo, por ejemplo, el tiempo. Y la Biblia nos llama a invertirlo de la mejor manera.
Porque la promesa de Santiago y de muchos otros versículos en la Biblia, por ejemplo, el Salmo 145, 18, nos dice que Dios también se acercará. Dice ese Salmo: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y esa es una promesa. El Señor está cercano. Aquí en el Nuevo Testamento, Hebreos lo dice de una manera espectacular. Porque es en Jesús, en nuestro gran ejemplo y nuestro gran medio para acercarnos al Señor, que esa comunión puede acrecentarse. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y el mandamiento aquí es el mismo de Santiago. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. El Señor anhela que nos acerquemos, y esa docilidad expresada en sometimiento, en resistencia al enemigo y en acercamiento al Señor, mis hermanos, son el deseo de Dios. Y la segunda actitud va de la mano de la primera, y es la actitud de la pureza. Dice Santiago, versículo 8, parte B: limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Mis hermanos, la pureza en el sentido más general es la ausencia de todo lo que puede contaminar. La pureza es la cualidad en la que, no hay defectos, ni errores, ni adulteraciones. Y hay ejemplos bíblicos acerca de la pureza en el agua, que está libre de toda otra sustancia. Hay ejemplos bíblicos acerca de la pureza, por ejemplo, también en el oro, que se refina hasta tal punto que toda la escoria, todo lo que no pertenece realmente a ese elemento, ha sido eliminado. Y lo que el Señor nos muestra aquí de cómo invertir en la amistad con Él es en una actitud constante de la pureza. Y la calificación que hace Santiago es que la pureza va relacionada con dos cosas: con las manos y con el corazón. Tanto externa como internamente, la pureza es demandada por el Señor. Y aquí Santiago va a utilizar dos verbos imperativos, dos mandamientos. El primero es limpieza. Y sin lugar a dudas reconocemos que la limpieza en el Antiguo Testamento era un requisito fundamental para acercarse a Dios, tanto en las personas como en los sacrificios, como en las cosas que tenían que ver con Dios. Y el modelo del Señor para buscar la limpieza del corazón del hombre era el modelo de la limpieza por medio de la sangre. Primero, la sangre de animales en el Antiguo Testamento, pero hoy, para cada uno de los que queremos ser amigos de Dios, hay una limpieza disponible, y es la limpieza a través de la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo, que dice la primera epístola a Juan, es la que nos limpia de todo pecado y nos da una limpieza posicional delante del Señor. Pero también de la mano de esta, hay una limpieza, mis hermanos, cotidiana, una limpieza diaria, porque el amigo de Dios está buscando, está deseando la santidad de su Señor. Por eso, en la misma epístola de Juan 1:9, 2 versículos más adelante, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es un mensaje directo para cada uno de nosotros, estar enfocados en la limpieza diaria del corazón. Fíjate cómo lo dice Pablo en el libro de Colosenses muy directamente. Oiga, ustedes creyentes, haced morir lo terrenal, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte del mundo. Nuestra nueva vida en Cristo, mis hermanos, demanda que deseemos vivir en pureza.
una pureza práctica, muchas veces la asociamos con la sexualidad y sin lugar a dudas que para Dios es importante, pero Dios desea que vivamos con pureza en todas las relaciones, por ejemplo, con los demás. La pureza, mis hermanos, debe definir nuestros pensamientos. Pablo dice que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo, nuestras palabras, nuestras acciones, sin lugar a dudas nos llevan al Señor Jesucristo para que sean cada una de ellas puras. El que está buscando, mis hermanos, la limpieza del corazón es un bienaventurado, dice Mateo. Ellos, dice Mateo, verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin lugar a dudas, el que no está buscando la pureza, mis hermanos, tiene un obstáculo para experimentar diariamente la presencia de Dios, para oír la voz de Dios, para que la voz de Dios no sea truncada por nuestro propio corazón impuro. Y mis hermanos, es la actitud de necesito, Señor, que tú me limpies todos los días, la actitud de que conozco qué es lo que está mal en mí, conozco mis luchas y estoy buscando, estoy fomentando y me estoy concentrando intencionalmente en buscar cómo guardarme en Cristo en cada una de nuestras luchas diarias. Fíjate que hay otra palabra que usa el mismo Santiago, además de limpieza, y es la palabra purificación, enfocada sobre todo a un grupo de personas, los de doble ánimo, que Santiago ya nos ha definido como una persona que es incoherente, que de alguna manera no es íntegra, el que dice una cosa y hace otra, el que tiene un pie, digámoslo así, en el sistema mundo y otro pie en las cosas de Dios. Mis hermanos, el que está en esa posición, y tal vez muchos nos hallamos en esa posición de doble ánimo, pues debemos buscar la purificación. Dice, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo que es ante todo interno y externo, las manos y el corazón. Y mis hermanos, tiene que ver con quitar, identificar y quitar lo que es extraño, lo que está siendo obstáculo en nuestra vida de buscar la presencia de Dios. Fíjate cómo lo plantea el salmista, me gusta mucho cómo lo plantea en el Salmo 24. La pregunta es, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién va a acercarse a Dios? ¿Quién va a ser amigo de Dios? ¿Y quién estará en ese lugar santo donde la presencia del Señor habita? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, conforme a lo que nos acaba de decir Santiago. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Y tiene que ver esto ante todo con el deseo, mis hermanos. Deseamos la presencia de Dios y cultivar la amistad con Dios. Eso es lo que deseamos. Fíjate que cuando deseamos eso nos esforzaremos por abandonar el pecado. Viviremos y buscaremos, estaremos alerta, examinaremos, escudriñaremos el propio corazón para mirar si, bueno, qué es lo que está haciendo mella en el corazón para no disfrutar plenamente de la comunión con Dios, mis hermanos, y lo pondremos delante del Señor, que es bueno, es justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entonces esa actitud de estar buscando la pureza, sin lugar a dudas, mis hermanos, es el camino, la herramienta que Dios está usando para que nuestra comunión con Él esté acrecentándose día a día. Y de la mano de estar buscando la pureza, tendremos la tercera actitud, que es la actitud del arrepentimiento. Fijémonos en el versículo número 9, lo que continúa diciendo Santiago: afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Y estos tres verbos nos apuntan al componente inicial del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, bíblicamente significa la acción de cambiar de opinión, la acción de cambiar de mente. Y este arrepentimiento iniciará siempre con el dolor, la tristeza, el lamento, el sentirse mal por el pecado y sobre todo por la persona o el carácter de la persona a la que ofendemos. Que finalmente el pecado siempre será una afrenta, una ofensa
contra nuestro Dios. Entonces, en ese ánimo de buscar la amistad con Dios, mis hermanos, junto con la actitud de docilidad, junto con la actitud de pureza, aquí Santiago nos invita al arrepentimiento. Al arrepentimiento expresado, fíjate los verbos que él usa primeramente en aflicción, que denota el concepto de estar quebrantado, de sentirse mal, de sentirse miserable delante del Señor. Acuérdese de ese publicano que nos describe Lucas, que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Que es el resultado, bueno, mis hermanos, de una conciencia de nuestra propia culpabilidad y pecaminosidad delante de un Dios santo. Y sobre todo de la insuficiencia de que en nosotros mismos hay. Es reconocer, mis hermanos, que solo en Cristo podemos realmente, pues, ser amigos de Dios. Y ese arrepentimiento se aferra, comprende y se aferra a la misericordia de Dios que solo encontramos en Jesucristo. Y por eso es que esa aflicción tiene dos expresiones que leemos ahí en Santiago, y es la de lamento y tristeza. Es expresar externamente el dolor, la tristeza que es según Dios que hay en el corazón de cada uno de nosotros, lamentando delante del Señor, tristes y llorando delante del Señor por nuestro propio carácter débil. Fíjate cómo lo enuncia Pablo en el libro de Romanos cuando dice: miserable soy. En la Nueva Traducción Viviente, aquí Romanos 7, 24 y 25 dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero el mismo Pablo responde en el versículo 25: la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. La respuesta ya está allí, mis hermanos. El verdadero arrepentimiento, pues, es ese cambio de actitud, de acción con respecto al pecado. E implica también nuestra intención, nuestro esfuerzo, pero ante todo el descanso en el Señor Jesucristo. El descanso en que es Jesucristo el que limpia nuestros pecados. El descanso de que si puedo cambiar mis acciones es por la obra del Espíritu Santo. Y por eso el verdadero arrepentimiento producirá una vida tal vez más radical, más persistente en la búsqueda de una vida santa, de una vida pura que camina con Dios en obediencia a sus mandamientos. Y fijémonos que es el Evangelio el que nos refleja todas esas cosas, porque la misión de Jesucristo se centraba en llamar a los pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino a llamar pecadores, dice el Señor, al arrepentimiento. Lucas nos lo relata en su capítulo 5, versículo 32. Y el llamado de atención de Santiago cuando dice: oiga, cambian su risa en lloro, pues no es que Santiago esté condenando la risa, la alegría, la expresión de la felicidad en Dios. No, está condenando muchas veces es nuestra distracción. Nos reímos de cosas aparentemente frívolas, nos reímos aún del pecado, no tenemos la capacidad de evaluar nuestras ofensas delante de Dios y aguar en nuestra cotidianidad la seriedad del pecado. Es lo que está condenando Santiago. Entonces nos llama más bien a estar atentos a que si hemos pecado, estemos clamando por la tristeza que es según Dios, que lleva al arrepentimiento verdadero, que sin lugar a dudas nos va a permitir acercarnos a Dios, nos va a permitir ser dóciles y maleables en las manos del Señor en medio de todas nuestras circunstancias. Y vamos a ver el último versículo del pasaje que nos encierra todo lo que hemos visto. Es el versículo 10. Y Santiago nos termina diciendo hoy: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. La humildad, mis hermanos, es el punto de partida, el resumen de todo lo que hemos visto en lo que tiene que ver con la respuesta humana al Evangelio. El Evangelio que nos pide es: humíllense, sométanse a Dios, sean dóciles, arrepiéntanse de sus pecados, porque es bienaventurado el pobre en espíritu. De él es, dice Mateo, el reino de los cielos. Y Santiago ya nos había adelantado que Dios resiste a los soberbios, que Dios da gracia a los humildes. Y el pecador arrepentido que se somete
el Señor está ahí con él tratándolo. Vemos a grandes hombres, Isaías, en la presencia del Señor. Él reconoce quién es Dios y por eso dice, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy inmundo de labios. Y el mismo Pedro, cuando está delante del Señor, ve su gloria, dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esta realidad de la humildad, de reconocernos delante del Señor como verdaderamente somos, mis hermanos, dice aquí que es la puerta, la llave para la presencia del Señor, sin lugar a dudas por medio de Cristo. Y nos añade aún que Él nos exaltará. Y es como el súbdito del gran rey que delante de Él se arrodilla, se somete, muestra su lugar. Y el rey le permite de alguna manera pararse, mirarle a los ojos, acercarse a él. No está hablando aquí de ninguna manera de exaltar nuestro propio orgullo, nuestra propia individualidad, nuestro propio egoísmo. No está hablando de eso. Está hablando de que nos podemos acercar al Señor. Porque el Señor a lo largo de toda la Biblia ha abierto la puerta al humilde para que esté cerca de él. Quiero terminar con este versículo fabuloso del libro de Isaías, capítulo 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero el Señor también nos dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mis hermanos, un excelente resumen de todo lo que hemos visto, de lo que el Señor hace en nuestras vidas para poder acercarnos a Él, para poder entablar y poder invertir en nuestra amistad con Dios, que es nuestro tesoro más grande. Una actitud de docilidad, una actitud de pureza, una actitud de arrepentimiento, sin lugar a dudas, nos van a permitir estar cerca de Dios, ser modelados por Él, ser en Él el barro que está siendo moldeado para que el Señor haga en nosotros pues lo que Él quiere, que finalmente es lo que más nos conviene, lo que más nos bendice. Con eso terminamos nuestro estudio, eso era lo que quería compartirles. Un abrazo para todos ustedes, un muy bendecido día, chao.